De aquí hasta el día 24, las familias que realizan una posada tradicional, pues le meten pues, un buen presupuesto, ¿no? Dependiendo pues del tamaño de la posada, de lo que Que la den, velita, que que las bengalas, que la colación, que Pero el ahí ponche. siempre como que se unen las privadas, vecindades, comunidades. Sí. Y entre todos, yo llevo que las velitas de bengala, ¿no? Van apoyándose. Sí. Eso lo hace diferente. Pero ¿Qué le tocó a la del 7? Pues el ponche. el ponche, exacto. Y luego la del ponche dice, no, pero es mucho ponche, Pero la mejor del lo 3 dice- comparto porque no tengo tecojotes. Exacto, Entonces ya, no le pongas tecojotes. son más caros. Sí, oye, en fin, el costo aproximado de la posada, pues varía, por supuesto, también de las piñatas, ahí hay algunos. Pero realmente, ¿cuál es el significado? ¿Por qué hacemos posadas? ¿Y para qué, sobre todo, se hacen posadas? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido? Por ello, hemos invitado esta noche para hablar de esto al padre Esta mañana. Juan Carlos Casas. Casas. Noche, esta mañana. esta noche dijiste. ¿Dije noche? Sí, ya. Pero No, no, salud. ¿Quieres ir a dormir? No, salud, sí, ya es viernes. Ya Ya me urge. posada noche, Avisa dijo. bien. Salud, sí, Padre, sí. ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Muy buenos días. ¿Le gustan las Él no posadas? puede mentir. Bueno, nosotros tampoco, pero él más. ¿Verdad que es de día? ¿Verdad que ustedes en la mañana? Sí, sí, es de O sea, mañana. estamos en vivo. ¿Y a usted le gusta la Navidad? ¿Le gustan las posadas? ¿Qué es lo que celebran con las posadas? Sí, claro, hay que decir que las posadas tienen un antecedente prehispánico y también hispánico, porque ya los indígenas, antes de ser cristianizados por los españoles, pues celebraban unas fiestas en este mes ya de diciembre, a partir del día 6, que se prolongaban durante 20 días, a su divinidad principal, en el caso de los mexicas, que era Huitzilopochtli. Y se llamaba la fiesta del Panquexalistli, donde incluso hacían imágenes de Huitzilopochtli y luego las comían ellos como alimento sagrado. Y estas fiestas pues estaban en torno también al famoso solsticio de invierno. Luego llegan los misioneros y también traen la costumbre de las famosas misas de aguinaldo que se celebraban ya en España 9 días antes de la Navidad, 9 días antes del 25 de diciembre, entonces empezaban el día 16. ¿Y por qué los indígenas tenían una celebración por las mismas fechas? ¿Ellos qué celebraban? Pues esta fiesta, bueno, diríamos, calendario ritual indígena era muy complejo, ¿no? Desde luego que Huitzilopochtli estaba identificado o muy relacionado con el sol, ¿no? Y desde luego sabemos que en estos días pues nos preparamos para el solsticio de invierno. Ya los romanos también celebraban, y ese es el origen de la Navidad, el nacimiento del nuevo sol. Y luego ya se cristianizó esta fiesta y los cristianos empezaron a celebrar el nacimiento de Cristo. Pero en realidad la Navidad surgió como una fiesta pagana, no cristiana. Y entonces los misioneros también se cuestionaron y se preguntaron el por qué estas coincidencias, ¿no? Pero desde luego que sabemos que los mexicas eran un pueblo muy religioso, y siempre el culto al sol pues era fundamental. El dios sol, identificado con Huitzilopochtli, la divinidad del panteón principal, se celebraba en estos días, ¿no? Ahora, ¿en qué momento viene esa sí, lo que conocemos hoy como posadas? Porque conserva, aunque es una fiesta pagana, conserva un fondo religioso, ¿no? Sí, decía también que el otro antecedente es ya cristiano, peninsular. O sea, los frailes que vinieron a evangelizar, pues a lo que luego se va a llamar la Nueva España, pues traían la costumbre de que en España se celebraban estas misas así llamadas de aguinaldo. Aguinaldo significa regalo, don. Y en las que pues trataron de suplantar esta fiesta de los indígenas con una fiesta ya propiamente cristiana.
ya no era la fiesta dedicada al dios Sol, sino al nuevo Sol que es Jesucristo. Y entonces se dice que los primeros que introdujeron la costumbre de las así llamadas posadas, o bueno, primero misas de aguinaldo, fueron los agustinos en el convento de Acolman, que está aquí muy cerca de las pirámides de Teotihuacán. En 1578 incluso pidieron al Papa Sixto V una serie de indulgencias, gracias que se ofrecían a los cristianos que participaban en estas famosas misas de aguinaldo, que luego se fueron pues, transformando con los elementos propios de aquí, de la Nueva España, del Virreinato. ¿Esto de las posadas se hace solamente en México? Como tal, sí, porque, bueno, desde luego también en Centroamérica, ¿no? O sea, hay esta tradición, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y hasta Panamá. En Venezuela, por ejemplo, más bien les llaman, como les llamaron los misioneros en su tiempo, en el siglo XVI, misas de aguinaldo. Pero sí... Pero es algo completamente distinto. Pues no tanto, porque hay representación, por ejemplo, del misterio que le llamamos nosotros, José, María, que según el Evangelio de Lucas y de Mateo, pues van a Belén para participar en el censo que había decretado el emperador, y al no encontrar posada, pues el niño, como sabemos, nace en un pesebre, ¿no? En un establo. Pero los misioneros quisieron representar esto, incluso no solamente a través de imágenes, sino también de estas representaciones en vivo que luego van a dar pie a las famosas pastorelas. Y estas posadas y pastorelas lo que hacen es como un recordatorio de lo vivido, como regresar a ese momento y agradecer, ¿no?, lo que sucedió, ver la grandeza. ¿Cuál es el significado? ¿Para qué vivirlas? Sí, desde luego que los misioneros tenían la intención de que los indígenas vivieran la Navidad pues, con el sentido que hasta hoy tiene, ¿no? Es el nacimiento de Jesús, el mejor regalo que Dios nos puede dar, y que por eso, pues en medio incluso de las dificultades de la vida, pues tenemos que llenarnos de alegría, hacer fiesta, la repartición pues, de los dulces, la comida, las mismas piñatas que, bueno, hay toda una discusión. Tiene que ver con eso de como de compartir y la abundancia, ¿no? Celebrar. Encontrarse, hacer fiesta, ¿no? En este sentido de la Navidad, ¿no? De todas estas tradiciones que nos menciona, ¿cuál cree usted que es la que más peso tiene? Y la que probablemente se mantenga durante muchos años más. Porque vamos viendo cómo se van remediando las fiestas. ¿Cuál cree que es el núcleo de toda esta celebración? Digo, rememorar cómo José y María tuvieron que pasar por una serie de peripecias para incluso pues ser testigos, ¿no? y del nacimiento de Jesús, María darlo a luz. Y este sentido yo creo que perdura, ¿no? Más allá incluso de los elementos muy propios y de una pues cierta secularización de estas fiestas, ¿no? Porque ahora también ya se habla de preposadas. Y se le agregan muchos elementos, ¿no? O sea, las piñatas, cómo las vamos incluyendo, los dulces, cómo han ido cambiando también la forma de vivir una posada, de pedir posada ya no se pide, en unas casas sí, pero ya no en todas, o sea, ya se ha vuelto más pachanga. Sí, esto es verdad. Pero digo, en los pueblos y también en las pequeñas ciudades sigue conservando este espíritu religioso. Son ¿no? súper En las bonitas. parroquias, pues Sí. se sigue conservando estos elementos fundamentales, ¿no? Sí, no deja de ser un pretexto o una razón para reunirse. Conmemorar y celebrar lo que creas. Pues padre, gracias por haber venido con nosotros para hablar de esta tradición pagana, pero también espiritual, Cristianos. para recordar el nacimiento. El nacimiento. Gracias. Muchas gracias por Muchas estar gracias. aquí. Muchas Muy gracias. interesante. Gracias. La jefa